Sostenía en mis manos temblorosas el último billete de $5 que me quedaba de mi pensión mensual de $400. Era día 25 del mes y tenía que elegir entre comprar pan o mis pastillas para la presión. Desde la cocina llegaba el aroma de la carne asada que Paola estaba preparando para Alberto, mientras yo calculaba si podría hacer que una lata de atún durara 3 días más. «Rosalba, ven acá», gritó mi nuera desde el comedor, con ese tono que ya conocía demasiado bien. Me acerqué arrastrando mis chancletas gastadas, las mismas que usaba desde hacía 2 años porque no podía permitirme unas nuevas. «Mira, encontré este folleto de un crucero por el Caribe. Alberto dice que necesitamos unas vacaciones después del estrés del trabajo». Paola extendió el papel brillante frente a mis ojos. «Cuesta $2.500 por persona, pero con tu pensión de este mes y la del que viene, podríamos pagarlo». Sentí como si me hubieran vaciado el estómago de un golpe. Mi pensión completa de 2 meses para sus vacaciones, mientras yo había estado comiendo una sola vez al día durante semanas. «Pero Paola», murmuré con la voz quebrada, «este mes necesito comprar mis medicamentos y...». «Ay, mamá». Alberto apareció desde el sofá donde veía televisión en su pantalla de 65 pulgadas que habían comprado el mes pasado. «Siempre con lo mismo de los medicamentos. Los doctores solo quieren venderte pastillas que ni necesitas. Nosotros trabajamos como esclavos todo el año y merecemos descansar». Trabajar como esclavos. Él, que llegaba a casa a las 3 de la tarde de su oficina con aire acondicionado, y ella, que se quedaba durmiendo hasta las 11 de la mañana. Mientras yo me levantaba a las 5 para limpiar toda la casa, lavar su ropa, y tener el desayuno listo antes de que ellos despertaran. Además, continuó Paola mientras cortaba un trozo enorme de carne que costaba más que mi presupuesto semanal de comida, ya tiene 67 años. ¿Para qué quieres tanto dinero? Nosotros somos jóvenes, tenemos que aprovechar la vida. Miré mis manos arrugadas, manchadas por la edad y el trabajo constante. Manos que habían criado a ese hijo que ahora me veía como un cajero automático. Manos que habían trabajado 40 años limpiando casas ajenas para poder darle educación, ropa, comida y todos los caprichos que pidiera. «Pero necesito comer», susurré, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «Claro que comes», exclamó Alberto, señalando hacia la pequeña alacena donde guardaba mis latas de sardinas y mis paquetes de galletas saladas. «Ahí tienes comida. Y si no te alcanza, pues comes menos. Los viejos no necesitan comer tanto». Paola se rió con una carcajada que me helaba la sangre. «Es verdad, suegra. Mi abuela vivió hasta los 90 comiendo muy poco. Dicen que eso alarga la vida». Permanecí ahí de pie, sosteniendo todavía ese billete de $5, sintiendo como se me desplomaba el mundo. No era la primera vez que pasaba por esto. Cada mes, la misma rutina. Cada mes, entregaba mis $400 de pensión completos, y cada mes vivía de las sobras, de los restos, de las migajas de una vida que una vez fue mía. «Bueno, mamá», Alberto se estiró en el sofá de cuero italiano que habían comprado con mi pensión de 3 meses atrás. «Ve a buscar tu tarjeta para hacer la transferencia. Queremos reservar el crucero esta misma noche antes de que se agoten los cupos». Caminé hacia mi cuarto, ese espacio de 2 metros por 3 que me habían asignado en lo que una vez fue mi casa. La casa que compré con el seguro de vida de mi esposo, la casa donde crié a Alberto, la casa que ahora ellos consideraban suya mientras yo vivía como una inquilina que pagaba renta con su pensión completa. Me senté en el borde de mi cama individual, esa cama donde cada noche lloraba en silencio preguntándome qué había hecho mal como madre. ¿Cómo había criado a un hijo que me veía como un objeto descartable? ¿En qué momento mi amor incondicional se había convertido en su derecho adquirido de explotarme? Tomé la tarjeta de débito de mi pensión, esa pequeña pieza de plástico que representaba mi única fuente de ingresos, mi única posibilidad de dignidad, mi único medio de supervivencia. Y como cada mes, como una autómata programada para obedecer, me dirigí hacia ellos para entregar lo último que me quedaba. «Perfecto», gritó Paola cuando vio la tarjeta en mi mano. «Alberto, enciende la computadora. Vamos a reservar la suite con balcón. Total, mamá no necesita salir de la casa para nada». Era cierto. Hacía meses que no salía de casa, excepto para ir al mercado una vez por semana con mis $5 para comprar lo mínimo indispensable. No tenía dinero para el autobús,
No tenía dinero para un café, no tenía dinero para nada que no fuera sobrevivir hasta la siguiente pensión que también les entregaría completa. Mientras Alberto tecleaba en su laptop de $1000, yo permanecía ahí parada, viendo cómo gastaban en 10 minutos lo que a mí me tomaba 2 meses ganar. Viendo cómo planeaban disfrutar bajo el sol del Caribe mientras yo estaría aquí, cuidando su casa, alimentando sus peces, regando sus plantas y sobreviviendo con latas de sardinas. «Listo», anunció Alberto con una sonrisa que no había visto dirigida hacia mí en años. «Crucero reservado. Gracias. Mamá. Eres la mejor». La mejor. Era la mejor cuando necesitaban dinero. Era la mejor cuando necesitaban que limpiara, cocinara, lavara, planchara. Era la mejor cuando tenían que presumir frente a sus amigos que cuidaban bien de su madre. Pero nunca era lo suficientemente importante como para merecer un plato de comida caliente o una palabra de cariño genuino. Esa noche, acostada en mi cama individual, con el estómago vacío y el corazón más vacío aún, miré hacia el techo agrietado de mi pequeño cuarto y me pregunté cuándo había perdido el derecho de ser tratada como un ser humano. Cuando mi amor de madre se había convertido en mi condena de por vida. No sabía que en pocos días, un accidente cambiaría todo. No sabía que descubriría algo que me haría cuestionar cada sacrificio, cada humillación, cada momento de hambre que había pasado por amor a un hijo que había aprendido a verme como su esclava personal. El sonido de sus risas llegaba desde la sala, donde planeaban cada detalle de sus vacaciones con mi dinero, mientras yo me dormía con el estómago vacío, preguntándome si algún día volvería a sentirme como una persona que merecía respeto, dignidad y amor verdadero. Los primeros rayos de sol apenas entraban por la pequeña ventana de mi cuarto cuando ya estaba despierta. Eran las 5:15 de la mañana, como todos los días desde hacía 3 años. Mi cuerpo había aprendido a despertarse solo, condicionado por la rutina que ellos habían impuesto sobre mi vida sin preguntarme si estaba de acuerdo. Me levanté en silencio, sintiendo el frío del piso de cerámica bajo mis pies descalzos. Mis articulaciones protestaron con ese dolor familiar que acompaña a los 67 años, especialmente cuando no tienes dinero para comprar los calmantes que el doctor te recomendó hace 6 meses. Caminé hacia la cocina arrastrando los pies para no hacer ruido. Ellos dormirían hasta las 11, como siempre, pero ay de mí si los despertaba antes de tiempo. La última vez que accidentalmente dejé caer una taza, Paola me gritó durante 20 minutos sobre lo inconsiderada que era con las personas que trabajaban duro y necesitaban descansar. Abrí la alacena donde guardaba mis cosas. 3 latas de sardinas, un paquete de galletas saladas a medio terminar, y una bolsa de arroz que había estado estirando durante 2 semanas. Esa era toda mi despensa. Al lado, el refrigerador estaba lleno de comida cara, quesos importados, jamón serrano, frutas fuera de temporada, yogures orgánicos, stacks que costaban $30 cada uno. Comida que yo no podía tocar. «Es que tú tienes tu comida», me había explicado Paola la primera vez que me vio mirando con hambre hacia el refrigerador. «Nosotros compramos lo nuestro y tú compras lo tuyo. Es más ordenado así». Más ordenado. Como si 4 latas de sardinas pudieran compararse con su despensa de $500 semanales. Puse agua a hervir y saqué una bolsita de té que había usado ya 3 veces. El sabor era más agua que té, pero era lo único caliente que podía permitirme. Mientras esperaba que hirviera, comencé mi rutina matutina, limpiar la casa antes de que ellos despertaran. Primero, la sala. Recogí los platos sucios que habían dejado la noche anterior mientras comían frente a la televisión. Migas de la pizza que habían pedido, de esa que costaba $25 y que olía delicioso mientras yo cenaba mis 2 galletas saladas. Aspiré la alfombra persa que habían comprado con mi pensión de enero, pasé el trapo a los muebles que habían elegido con mi pensión de febrero. Luego, el baño principal. Su baño. Lleno de productos caros, champús de $40, cremas hidratantes, perfumes franceses, productos que costaban más que mi presupuesto mensual de comida. Limpié cada centímetro, dejándolo perfecto para cuando se levantaran. Mi baño era diferente. Un cuartito minúsculo al final del pasillo, con una ducha que apenas funcionaba y un espejo quebrado que llevaba 2 años pidiendo que repararan. «No es prioritario», decía Alberto cada vez que lo mencionaba. «Con todo lo que gastamos en esta casa, no podemos estar arreglando cada cosita que se rompe». Cada cosita. Mi dignidad se había convertido en cada cosita. A las 7, ya había terminado de limpiar y comencé a preparar el desayuno de ellos.
huevos Benedict, jugo de naranja natural, café gourmet que costaba $20 la bolsa, pan artesanal que compraban en esa panadería francesa del centro de la ciudad. Un desayuno que costaba más que mi comida de una semana entera. Mientras cocinaba, mi estómago rugía. Había cenado a las 6 de la tarde del día anterior, una lata de sardinas y 2 galletas. Desde entonces, solo había tomado agua y ese té aguado. Pero ellos no podían saberlo. No podían escuchar mi hambre. Buenos días, suegra. Apareció Paola a las 11 en punto, como siempre, envuelta en una bata de seda que había comprado con mi pensión del mes pasado. Huele delicioso. Espero que no hayas escatimado en los ingredientes como la vez pasada. La vez pasada había usado 2 huevos en lugar de 3 para cada porción, tratando de que me alcanzara el dinero para comprar algo de comer para mí. Paola se había dado cuenta inmediatamente y me había sermoneado durante 1 hora sobre la importancia de no ser tacaña con la comida de los demás. No, Paola. Todo está exactamente como te gusta, respondí en voz baja, sirviendo los platos que habían comprado en el viaje que hicieron a Europa el año pasado. Con mi pensión, por supuesto. Alberto apareció minutos después, ya vestido con uno de sus trajes de $500. Trajes que yo planchaba cada mañana, que yo llevaba a la tintorería con el dinero que me daban para gastos de la casa, $5 a la semana que tenía que estirar para jabón, detergente y mis gastos personales. Mamá, dijo sin siquiera mirarme mientras se sentaba a desayunar, hoy vienen unos amigos a almorzar. Necesito que prepares algo especial. Paola te va a dar la lista del mercado. Paola sacó una hoja de papel llena de ingredientes caros. Langostas, vino tinto importado, quesos especiales, postres del mejor pastelero de la ciudad. El total debía estar cerca de $200. Pero, murmuré tímidamente, solo tengo $5 hasta que llegue la pensión la semana que viene. Ay, mamá, Alberto suspiró con fastidio, siempre con lo mismo del dinero. Usa la tarjeta de crédito y ya está. Después vemos cómo pagamos. La tarjeta de crédito que estaba a mi nombre, pero que ellos habían llenado de deudas comprando cosas para la casa. La tarjeta que tenía un saldo de $3,000 que no sabía cómo iba a pagar con mi pensión de $400 mensuales. Es importante causar buena impresión, agregó Paola, untando mantequilla francesa en su pan artesanal. Los amigos de Alberto son personas importantes. No podemos quedar mal. No podemos quedar mal. Como si yo fuera parte de ese nosotros cuando les convenía, pero desapareciera cuando se trataba de mi bienestar. Me dirigí hacia la puerta con la lista en la mano, sintiendo el peso de cada paso. En la calle, caminé las 15 cuadras hasta el mercado porque no tenía dinero para el autobús. Mis piernas hinchadas protestaban, mis zapatos gastados me lastimaban los pies, pero no tenía alternativa. En el supermercado, fui llenando el carrito con todos los productos de la lista, viendo cómo el total subía y subía. $215. Más de la mitad de mi pensión mensual para una sola comida a la que yo ni siquiera estaría invitada. Estarás en tu cuarto durante el almuerzo, me había dicho Alberto esa misma mañana. No queremos que nuestros invitados se sientan incómodos con ruidos o interrupciones. Incómodos conmigo. Con la mujer que había pagado cada centavo de esa casa, cada mueble, cada plato en el que comerían. Pero yo era la molestia, la que tenía que esconderse para que ellos pudieran brillar con mis sacrificios. De regreso en casa, pasé las siguientes 4 horas cocinando. Preparé cada plato con el cuidado que habían exigido, usando ingredientes que costaban más que mi comida de un mes. El aroma llenaba la casa, haciendo que mi estómago vacío se contrajera de dolor. A las 2 de la tarde llegaron los invitados. Desde mi cuarto, escuchaba sus risas, sus conversaciones sobre negocios, sus elogios a la comida que yo había preparado pero que Alberto y Paola recibían como si fuera obra suya. La casa está hermosa, escuché que decía una mujer. Tienen muy buen gusto para decorar. Gracias, respondió Paola. Nos costó mucho trabajo y dinero dejarlo todo perfecto, pero valió la pena. Mucho trabajo. Ella, que nunca había movido un dedo para limpiar. Mucho dinero, mi pensión, mi vida entera convertida en la comodidad de ellos. Permanecí encerrada en mi cuarto durante las siguientes 3 horas, escuchando cómo disfrutaban de la comida que yo había comprado y preparado, mientras yo mordisqueaba 2 galletas saladas tratando de calmar el hambre que me carcomía por dentro.
Cuando finalmente se fueron los invitados, salí para limpiar. La mesa estaba llena de restos de langosta, copas manchadas de vino caro, platos con sobras de postres deliciosos. Estuvo perfecto, mamá, me dijo Alberto mientras se aflojaba la corbata. Mis amigos quedaron impresionados. Te felicito. Me felicitó como quien felicita a una empleada que había hecho bien su trabajo. No como un hijo agradecido, sino como un jefe satisfecho con el servicio recibido. Esa noche, mientras lavaba montañas de platos caros y limpiaba cada rastro de la fiesta que habían disfrutado sin mí, me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser su madre para convertirme en su sirvienta personal. No sabía que en pocos días, cuando Alberto saliera en su auto deportivo, ese que habían comprado con mi pensión de 6 meses, un momento cambiaría todo. Un accidente que me obligaría a buscar entre sus cosas y descubrir la verdad que había estado ocultándose detrás de todas esas mentiras sobre necesidad y sacrificio. Por ahora, solo era una mujer de 67 años limpiando los restos de una vida que una vez fue suya, preguntándose si algún día volvería a sentarse a su propia mesa como la dueña de su propia casa. Era martes por la mañana cuando sonó el teléfono que cambiaría todo. Alberto había salido temprano en su Mercedes deportivo, ese que habían comprado con mi pensión de 6 meses, diciéndome que tenía una reunión importante de negocios. Paola seguía durmiendo, como siempre, envuelta en sábanas de seda que costaban más que mi ropa de todo un año. Yo estaba en la cocina, tratando de hacer que una bolsita de té durara su quinta preparación, cuando el sonido estridente del teléfono me hizo dar un salto. Llamadas a esa hora nunca traían buenas noticias. «Señora Rosalba Fontés», preguntó una voz profesional al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí con el corazón ya acelerándose. «Llamo del Hospital General. Su hijo Alberto ha sufrido un accidente automovilístico grave. Necesita que venga inmediatamente». Las palabras se estrellaron contra mi pecho como piedras. Alberto, mi hijo, a pesar de todo, a pesar de cómo me trataba, seguía siendo mi hijo. El bebé que había cargado en brazos, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, el joven al que había dado todo, absolutamente todo. «¿Cómo está? ¿Está bien?», pregunté con la voz quebrada, aferrándome al auricular. «Está en cuidados intensivos, señora. Es todo lo que puedo decirle por teléfono. Por favor, venga lo antes posible». Colgué el teléfono con las manos temblorosas y corrí hacia el cuarto de Paola. La sacudí suavemente para despertarla, tratando de mantener la compostura. «Paola, despierta. Alberto tuvo un accidente. Tenemos que ir al hospital». Sus ojos se abrieron inmediatamente, pasando del sueño profundo a la alerta total en segundos. «¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué pasó?», gritó mientras saltaba de la cama. En el taxi hacia el hospital, esos $15 que tuve que sacar de mis últimos ahorros de emergencia, Paola lloraba histéricamente mientras yo trataba de mantenerme fuerte. Por primera vez en años, ella parecía verme como algo más que la empleada doméstica. Me agarraba la mano, buscando consuelo en mí. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olores a desinfectante. Cuando finalmente encontramos al doctor, las noticias fueron devastadoras. «Señora Fontés, su hijo ha sufrido traumatismo cráneoencefálico severo. Está en coma inducido. Los próximos días serán críticos. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, pero ahora solo queda esperar». Coma. Esa palabra se repetía en mi cabeza como un eco interminable. Mi hijo, mi único hijo, estaba ahí tendido en esa cama llena de tubos y máquinas, sin saber si despertaría, sin saber si volvería a ser el mismo. Los siguientes días se difuminaron en una rutina de hospital, café malo y sillas incómodas. Paola y yo nos turnábamos para estar con Alberto, aunque ella siempre se las arreglaba para desaparecer cuando había que hablar de dinero con los doctores o resolver trámites administrativos. «Es que no entiendo esas cosas», decía cada vez que aparecía una cuenta médica. «Tú eres su madre, tú sabes manejar estos asuntos». Manejar estos asuntos. Como si yo tuviera la menor idea de cómo pagar tratamientos que costaban miles de dólares diarios. Como si mi pensión de $400 mensuales pudiera cubrir una factura de hospitalización que ya superaba los $20,000. Al quinto día, cuando el doctor me mostró el presupuesto para el tratamiento completo, sentí que el mundo se desplomaba bajo mis pies. $80,000. Una cifra que jamás había visto junta en mi vida,
una cantidad que representaba más de 16 años completos de mi pensión. Necesitamos una respuesta pronto, señora Fontes, me dijo el doctor con gentileza pero firmeza. Sin el tratamiento, las posibilidades de recuperación de su hijo se reducen considerablemente. Esa noche regresé a casa desesperada. Paola se había quedado en el hospital, pero más que acompañar a Alberto, estaba hablando por teléfono con sus amigas, dramatizando la situación como si fuera la protagonista de una telenovela. Me senté en el sofá de la sala, ese sofá de cuero italiano que habían comprado con mi pensión, y por primera vez en años lloré sin tratar de contener el sonido. Lloré por mi hijo que estaba luchando por su vida, lloré por mi impotencia, lloré por no tener los recursos para salvarlo después de haberle dado todo durante tantos años. Necesitaba encontrar documentos, pólizas de seguro, algún papel que me dijera qué cobertura médica tenía Alberto. Nunca me habían incluido en esos temas. Son cosas de adultos, mamá, me decía siempre que preguntaba sobre seguros o finanzas familiares. Subí a su habitación principal, esa que una vez había sido mía, cuando yo era la dueña de mi propia casa. Todo estaba impecablemente ordenado por mi trabajo diario de limpieza. Abrí el primer cajón de su escritorio con manos nerviosas, buscando entre facturas y documentos comerciales. Nada. Solo papeles de trabajo, contratos que no entendía, facturas de las tarjetas de crédito que mostraban gastos enormes en restaurantes caros, ropa de marca, viajes que habían hecho sin mí. Seguí buscando, cada vez más desesperada. En el closet, detrás de trajes que costaban más que mi renta de 6 meses cuando era joven, encontré una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Nunca antes la había notado, siempre oculta detrás de la ropa cara. Tenía una combinación digital. Probé fechas obvias, su cumpleaños, el mío, el de Paola, el aniversario de bodas. Nada funcionaba. Estaba a punto de rendirme cuando recordé la fecha de muerte de su padre, mi esposo. Los números que había marcado el final de nuestra familia tal como la conocíamos. Clic. La caja se abrió. Lo que vi dentro me paralizó completamente. Fajos y fajos de billetes. Cientos, miles de dólares en efectivo apilados prolijamente. Más dinero del que había visto en toda mi vida junto. Mi corazón se detuvo, mi respiración se cortó, mis piernas casi no pudieron sostenerme. Con manos temblorosas, comencé a contar. 10,000, 20,000, 30,000. Llegué hasta 65,000 dólares en efectivo. Dinero suficiente para pagar el tratamiento de Alberto y que sobrara. Dinero que había estado ahí, oculto, mientras yo pasaba hambre para darle mi pensión cada mes. Pero eso no era todo. Debajo del dinero había documentos. Estados de cuenta bancarios a su nombre que mostraban saldos de cientos de miles de dólares. Escrituras de propiedades que no sabía que tenía. Certificados de inversiones millonarias. Una vida financiera completa que había mantenido oculta de mí. Una de las propiedades me llamó especialmente la atención, un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, comprado hace 2 años por 250,000 dólares. Las fechas coincidían exactamente con los meses en que me había dicho que estaban pasando por dificultades económicas, cuando me pidió que le diera no solo mi pensión mensual, sino también los ahorros que tenía guardados para emergencias. Es una inversión temporal, mamá, me había dicho entonces. Te prometo que te lo devuelvo con intereses en 6 meses. 6 meses que se habían convertido en 2 años, y los intereses que nunca llegaron. Seguí revisando documentos, cada uno más revelador que el anterior. Alberto tenía acciones en varias empresas, cuentas de ahorro con saldos de 6 cifras, incluso una cuenta especial para vacaciones con más de 30,000 dólares. 30,000 dólares para vacaciones. Mientras yo había estado calculando si podía permitirme comprar una manzana o un plátano porque no tenía dinero para ambos. El shock fue tan intenso que tuve que sentarme en el piso. Todo este tiempo, todos estos años, había estado pasando hambre, privándome de medicinas, viviendo como una indigente en mi propia casa, mientras mi hijo acumulaba una fortuna mintiendo sobre su situación económica. Cada vez que me decía mamá, está difícil la situación, necesitamos tu pensión para los gastos de la casa, tenía cientos de miles de dólares guardados. Cada vez que Paola susurraba, no sé cómo vamos a pagar las cuentas este mes mientras compraba carteras de 1,000 dólares, sabían exactamente que no había ninguna crisis financiera. Habían convertido mi amor de madre en su herramienta de explotación. Habían usado mi miedo al abandono,
mi necesidad de sentirme útil, mi terror a quedarme sola, para convertirme en su fuente de ingresos adicional mientras ellos vivían en la abundancia. Me quedé ahí sentada en el piso de su habitación, en mi casa, rodeada de la evidencia de años de mentiras y manipulación, sintiendo cómo se desmoronaba la imagen que tenía de mi hijo y, peor aún, la imagen que tenía de mí misma. No era una madre sacrificada que ayudaba a su familia en momentos difíciles. Era una víctima de una estafa elaborada y cruel, perpetrada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. El sonido del teléfono me sacó de mi shock. Era el hospital. Señora Fontes, hay buenas noticias. Su hijo está comenzando a mostrar signos de mejora. Los doctores creen que podría despertar en los próximos días. Colgué el teléfono y miré nuevamente hacia la caja fuerte abierta. Alberto despertaría pronto, y cuando lo hiciera, yo tendría que decidir si seguir siendo la madre ciega que había sido durante tantos años, o si finalmente era hora de abrir los ojos y reclamar mi vida. Por primera vez en décadas, sentía algo que había olvidado por completo, una llama de dignidad que comenzaba a encenderse en mi pecho. Una pequeña voz que me decía que tal vez, solo tal vez, merecía algo mejor que ser la esclava financiera de mi propio hijo. La verdad estaba ahí, frente a mí, en billetes y documentos que no mentían. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Cerré la caja fuerte con manos que ya no temblaban. Por primera vez en años, mis movimientos tenían un propósito diferente al de servir a otros. Guardé todo exactamente como lo había encontrado, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Era como si hubiera estado ciega durante décadas y de repente hubiera recuperado la vista. Al día siguiente regresé al hospital, pero ya no como la madre desesperada que mendigaba soluciones. Llevaba conmigo copias de algunos documentos que había fotografiado con discreción. Cuando el doctor me mostró nuevamente la factura de $80,000, simplemente asentí. Doctor, necesito que me explique exactamente qué cubre ese tratamiento y cuáles son las opciones de pago, le dije con una voz que sonaba extrañamente firme, incluso para mí misma. Paola me miró con sorpresa. Durante todos estos días había estado esperando que yo entrara en pánico, que llorara, que suplicara opciones más baratas. En cambio, me comportaba como lo que realmente era, la responsable financiera de esta familia, aunque nunca me hubieran dado ese reconocimiento. Bueno, señora Fontes, explicó el doctor, podemos establecer un plan de pagos. También acepta seguro médico, aunque entiendo que la cobertura de su hijo tiene limitaciones. ¿Qué limitaciones?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Aparentemente él optó por el plan más básico para reducir costos mensuales. Cubre solo emergencias muy limitadas. Por supuesto. Alberto tenía cientos de miles de dólares en el banco, pero había elegido el seguro médico más barato posible. ¿Para qué pagar una buena cobertura médica cuando tenía a su madre como red de seguridad financiera gratuita? Entiendo, dije simplemente. Déjeme revisar las opciones y le confirmo mañana. Esa tarde, mientras Paola se quedó en el hospital haciendo drama frente a las enfermeras sobre lo difícil que era esta situación para ella, yo regresé a casa con un propósito claro. No era solo revisar más documentos, era comenzar a tomar control de mi propia vida. Primero, llamé a mi banco, algo que debería haber hecho años atrás. Buenos días, habla Rosalba Fontes. Necesito información sobre mi cuenta de pensión y las transferencias automáticas que se realizan cada mes. La empleada del banco fue muy amable. Claro, señora Fontes. Veo que tiene configurada una transferencia automática mensual de $400 hacia la cuenta de Alberto Fontes. ¿Desea hacer algún cambio? Sí, respondí, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Quiero cancelar esa transferencia automática inmediatamente. ¿Está segura, señora? Esta transferencia ha estado activa durante más de 3 años. 3 años. 3 años de $400 mensuales. $14,400 que había entregado automáticamente, sin pensar, sin cuestionar. Dinero suficiente para haber vivido dignamente, para haber comprado mis medicinas, para haber comido bien, para haber tenido una vida. Completamente segura. Cancélela ahora mismo. Listo, señora. La transferencia automática ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí, había mucho más. Quiero cambiar mi número PIN y necesito nuevas claves de acceso para mi banca en línea.
También quiero saber si es posible bloquear temporalmente mi tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito que ellos habían usado para sus compras, acumulando deudas que yo tendría que pagar con mi pensión. No más. Después de la llamada al banco, me senté en mi pequeño cuarto y hice algo que no había hecho en años, un presupuesto real de mis gastos. $400 mensuales solo para mí. Nunca había calculado cuánto necesitaba realmente para vivir con dignidad. Comida saludable, $120 mensuales. Medicinas, $80. Ropa básica, $30 mensuales. Transporte, $40. Gastos personales, $50. Total, $320. Me sobraban $80 cada mes para ahorros o emergencias. Era posible. Era completamente posible vivir con dignidad con mi pensión si no estuviera regalándola cada mes a personas que tenían más dinero que yo jamás vería en mi vida. Al día siguiente, Alberto mostró los primeros signos de despertar del coma. Las máquinas comenzaron a registrar más actividad cerebral, sus ojos se movían bajo los párpados cerrados. Los doctores estaban optimistas. Paola lloraba de alegría, aferrándose a mi brazo como si fuéramos las mejores amigas. Gracias a Dios, suegra. No sé qué habríamos hecho sin usted en estos días. Sin mi dinero, querría decir. Pero no dije nada. Todavía no. Esa tarde, mientras Paola había salido a comprar algo de comer, yo me quedé sola con Alberto. Seguía inconsciente, pero los doctores habían dicho que posiblemente podía escuchar. Me acerqué a su cama y, por primera vez en años, le hablé no como la madre sumisa que había sido, sino como la mujer que estaba aprendiendo a ser nuevamente. Alberto, le dije en voz baja, encontré tu caja fuerte. Vi todo el dinero, todos los documentos. Sé que has estado mintiendo durante años sobre tu situación económica. Su respiración se mantuvo constante, pero me pareció ver un pequeño movimiento en sus ojos. Voy a pagar tu tratamiento médico porque eres mi hijo y te amo. Pero después de esto, las cosas van a cambiar. No voy a seguir siendo tu fuente de ingresos mientras tú tienes cientos de miles de dólares guardados. Era extraño hablar con tanta claridad, con tanta firmeza, como si durante años hubiera estado hablando con la voz de otra persona, y finalmente hubiera encontrado la mía propia. He cancelado la transferencia automática de mi pensión. A partir de ahora, voy a usar mi dinero para vivir dignamente, como debería haber hecho siempre. Cuando llegó Paola, yo estaba sentada en la silla junto a la cama, con una expresión que debió haberle parecido diferente porque me miró con curiosidad. ¿Todo bien, suegra? Se ve distinta. Todo está bien, respondí. Solo estaba pensando en el futuro. Al día siguiente, Alberto finalmente despertó. Sus primeras palabras fueron mi nombre, y por un momento sentí el impulso de correr hacia él, de abrazarlo, de volver a ser la madre que dejaba todo por sus hijos. Pero me mantuve firme. Hola, hijo, le dije desde mi silla, sin levantarme inmediatamente. Mamá, su voz era débil pero clara. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Paola se abalanzó sobre él, llorando y besándolo, contándole sobre el accidente. Yo esperé a que se calmara la emoción inicial. Alberto, le dije cuando finalmente pudo enfocar su atención en mí, tuviste un accidente muy grave. Has estado en coma durante 2 semanas. El tratamiento médico cuesta $80,000. Sus ojos se llenaron de preocupación inmediatamente. Mamá, no tenemos ese dinero. Voy a tener que hablar con el seguro, ver si podemos conseguir un préstamo, no sé qué vamos a hacer. No te preocupes, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Ya revisé tus documentos financieros cuando busqué información del seguro. Sé que tienes suficiente dinero para pagar el tratamiento. Se hizo un silencio absoluto en la habitación. Alberto me miró como si no hubiera entendido bien lo que dije. Paola se puso pálida. ¿Qué documentos, mamá?, preguntó Alberto con voz cuidadosa. Los documentos de tu caja fuerte, respondí sin alterarme. Los estados de cuenta bancarios, las escrituras de propiedades, los certificados de inversión. Todo el dinero que has tenido guardado durante años mientras yo te entregaba mi pensión completa cada mes. El silencio se hizo aún más denso. Alberto cerró los ojos por unos segundos, y cuando los abrió, ya no había confusión en ellos.
Había algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí: miedo. Mamá, yo puedo explicarte. No necesitas explicar nada, lo interrumpí. Entiendo perfectamente la situación. Tienes dinero suficiente para pagar tu tratamiento y vivir cómodamente durante años. Lo que no entiendo es por qué has permitido que yo pase hambre para darte dinero que no necesitabas. Paola finalmente encontró su voz. Suegra, usted no entiende. Ese dinero está destinado para inversiones. Para el futuro, no podemos tocarlo para gastos médicos. La miré directamente a los ojos. No pueden tocarlo para salvar la vida de Alberto, pero sí pudieron usarlo para comprar un Mercedes, vacaciones en Europa y un apartamento de lujo en el centro. Alberto trató de incorporarse en la cama, pero aún estaba demasiado débil. Mamá, déjame explicarte la situación financiera completa. No, dije poniéndome de pie. La situación financiera completa ya la entiendo. Lo que va a cambiar es mi participación en ella. He cancelado la transferencia automática de mi pensión. De ahora en adelante, mi dinero será para mis gastos. Pero mamá, Paola se acercó a mí con esa voz que solía usar cuando quería manipularme. Nosotros somos una familia. Las familias se ayudan entre sí. Tienes razón, respondí. Las familias se ayudan. Por eso voy a ayudar a pagar el tratamiento médico de Alberto, porque es mi hijo. Pero después de eso, cada uno se hará cargo de sus propios gastos. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. Alberto, cuando salgas del hospital, tenemos que hablar sobre los arreglos de vivienda. Es hora de que conversasen sobre quién vive dónde y bajo qué condiciones. Salí de esa habitación sintiendo algo que había olvidado durante años: el poder de tomar mis propias decisiones. Por primera vez en décadas, no estaba preguntando permiso, no estaba pidiendo perdón, no estaba justificando mis necesidades básicas. Estaba, simplemente, comenzando a ser dueña de mi propia vida otra vez. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en años, despertaba cada mañana sin la urgencia automática de servir a otros. Mi cuerpo seguía levantándose a las 5 de la mañana, condicionado por la rutina, pero ahora tenía una hora completa para mí misma antes de que ellos despertaran. Preparé mi propio desayuno. Huevos revueltos de verdad, no las sobras que solía comer. Pan tostado con mantequilla, no las galletas saladas rancias. Café real, no agua con sabor a té usado 5 veces. Por primera vez en años, comencé el día alimentada. Cuando Paola bajó a las 11 esperando encontrar su desayuno servido, se encontró conmigo sentada tranquilamente en el comedor, terminando mi segunda taza de café. ¿Y mi desayuno?, preguntó con esa mezcla de confusión e indignación que ya conocía bien. En la cocina tienes todos los ingredientes que necesitas, respondí sin levantarme de mi silla. Pero usted siempre me prepara el desayuno, insistió, como si fuera un derecho adquirido. Siempre lo hacía cuando creía que ustedes tenían dificultades económicas y necesitaban mi ayuda. Ahora sé que pueden permitirse contratar quien les cocine, o aprender a hacerlo ustedes mismos. Se quedó ahí parada, procesando que la dinámica había cambiado. Probablemente por primera vez en 3 años, tuvo que prepararse su propia comida. Esa tarde visité a mi vecina Florencia, algo que no había hecho en meses por falta de tiempo y dinero para socializar. Florencia tenía 65 años, era viuda como yo, pero había mantenido control sobre su vida y sus finanzas. Rosalba, me dijo apenas me vio, te ves diferente. Hay algo distinto en tu cara. Le conté todo. La caja fuerte, el dinero, los documentos, las mentiras de años. Florencia escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin juzgar pero tampoco fingiendo sorpresa. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, me dijo cuando terminé de contar. Que no me sorprende. Hace años que veo cómo te tratan, cómo vives, y me preguntaba cómo era posible que no tuvieras dinero para nada cuando les das toda tu pensión. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no me habrías escuchado, respondió con gentileza. Cuando alguien está atrapado en una situación así, tiene que darse cuenta por sí mismo. Si yo te hubiera dicho que tus hijos te estaban explotando, habrías dejado de hablarme para defenderlos. Tenía razón. Habría defendido a Alberto y Paola incluso contra la evidencia, porque mi identidad completa estaba construida alrededor de ser la madre sacrificada que todo lo daba por sus hijos.
¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Florencia. No lo sé exactamente, pero sé que no voy a seguir viviendo como he vivido estos años. Florencia sonrió. Tienes 67 años, Rosalba. No es demasiado tarde para tener una vida propia. De regreso a casa, encontré a Paola hablando por teléfono con alguien, claramente agitada. No, mamá, no sé qué le pasa. Se está comportando muy raro desde el accidente de Alberto. Ayer no me preparó el desayuno y hoy ni siquiera limpió la casa. Sí, creo que el shock del accidente la afectó mentalmente. Me quedé escuchando desde el pasillo. Entonces esa era su explicación, que yo había perdido la razón debido al trauma. Que mi decisión de dejar de ser su empleada gratuita era una crisis nerviosa. Entré al comedor donde estaba hablando. Paola, cuando termines de hablar, necesitamos conversar. Colgó el teléfono rápidamente, con cara de culpabilidad. Siéntate, le dije, algo que nunca antes había hecho. Siempre había sido ella quien me daba órdenes. Tenemos que hablar sobre cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Suegra, si está molesta por algo que hicimos. No estoy molesta, la interrumpí. Estoy tomando decisiones. Alberto sale del hospital mañana. Cuando regrese, quiero que ambos entiendan las nuevas reglas de esta casa. ¿Nuevas reglas? Pero suegra, esta es nuestra casa. Esta es mi casa, dije con una firmeza que me sorprendió. La casa que compré con el seguro de vida de mi esposo. La casa a la que ustedes se mudaron temporalmente hace 3 años y nunca se fueron. Paola se puso pálida. Pero usted dijo que podíamos quedarnos el tiempo que necesitáramos. Cuando creía que realmente tenían necesidades económicas. Ahora sé que tienen más de $200,000 en propiedades e inversiones. Ya no necesitan mi caridad. Se levantó de la silla bruscamente. No puede echarnos. Alberto es su hijo. No los estoy echando, respondí con calma. Les estoy dando la oportunidad de decidir si quieren vivir aquí bajo nuevas condiciones, o si prefieren usar su dinero para conseguir su propio lugar. ¿Qué condiciones? Pago de alquiler. $400 mensuales, que es exactamente lo que me han estado quitando de mi pensión. Participación equitativa en los gastos de la casa. Y contratación de servicio doméstico, porque yo ya no voy a ser su empleada. Paola me miró como si hubiera perdido completamente la razón. ¿Servicio doméstico? ¿Alquiler? Somos familia. Exacto, respondí. Somos familia. Y en las familias sanas, todos contribuyen según sus capacidades. Ustedes tienen capacidades económicas que han estado ocultando durante años. Esa noche, mientras Paola llamaba frenéticamente a Alberto al hospital para contarle sobre nuestra conversación, yo me senté en mi sala, en mi casa, planeando mi futuro. Por primera vez en años, tenía dinero en mi cuenta bancaria. Mi pensión completa de $400, que había llegado esa mañana y permanecía intacta. Dinero que podía usar para comprar comida real, para pagar mis medicinas, para vivir con la dignidad que merecía. Al día siguiente fui al hospital a buscar a Alberto. Estaba visiblemente nervioso, evitando mi mirada. Durante el viaje en taxi de regreso a casa, finalmente rompió el silencio. Mamá, Paola me contó sobre la conversación que tuvieron ayer. Y creo que hay algunos malentendidos que podemos aclarar. Sobre el dinero, sobre los arreglos de la casa. No hay malentendidos, Alberto, dije sin voltearlo a ver. Hay hechos. Tienes más de $60,000 en efectivo en una caja fuerte, más cientos de miles en inversiones. Durante 3 años me has dicho que tenían dificultades económicas mientras yo pasaba hambre para darte mi pensión completa. Pero mamá, ese dinero está destinado para emergencias, para inversiones a largo plazo. Perfecto, lo interrumpí. Úsalo para pagar alquiler y gastos en la casa, o para conseguir su propio lugar. Eso también es una inversión a largo plazo, en su independencia. El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando llegamos a casa, Alberto se dirigió inmediatamente a su habitación, seguramente a verificar que su caja fuerte no hubiera sido tocada. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Pero esta vez, yo no serví la comida.
Había preparado mi propia cena y los dejé que se las arreglaran solos. Alberto comió en silencio, claramente incómodo. Paola alternaba entre miradas de resentimiento e intentos de conversación normal. Entonces, suegra, dijo finalmente, ¿realmente espera que paguemos alquiler para vivir aquí? Espero que tomen una decisión, respondí. Pueden pagar alquiler y gastos proporcionales, o pueden usar su dinero para conseguir su propio lugar. Lo que no pueden es seguir viviendo gratis en mi casa mientras tienen más dinero que yo. Alberto finalmente levantó la vista. ¿Y si no estamos de acuerdo con esas condiciones? Por primera vez en años, sonreí con verdadera tranquilidad. Entonces tendrán 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Por primera vez, no era yo quien estaba incómoda, asustada o esperando aprobación. Era ellos quienes tenían que decidir qué hacer frente a una madre que finalmente había recordado que tenía derechos propios. Los siguientes días fueron una batalla silenciosa. Alberto y Paola habían decidido ignorar mis nuevas reglas, esperando que yo cediera como siempre había hecho. Pero esta vez era diferente. Cada mañana me levantaba más segura de mi decisión. Alberto intentó el primer acercamiento el miércoles por la mañana. Entró a la cocina mientras yo desayunaba, con esa sonrisa que solía usar cuando era niño y había roto algo. «Mamá, he estado pensando mucho sobre nuestra conversación», comenzó, sentándose frente a mí sin invitación. «Creo que hubo un malentendido sobre mi situación financiera». «No hubo malentendido», respondí sin levantar la vista de mi café. «Vi los documentos. Sé exactamente cuál es tu situación. Pero ese dinero no es líquido, mamá. Está invertido, no puedo tocarlo sin perder mucho». «Alberto», lo interrumpí, finalmente mirándolo a los ojos, en esa caja fuerte había $65,000 en efectivo. Dinero completamente líquido. Su sonrisa se desvaneció. Durante varios segundos no supo qué decir. «Ese dinero es para emergencias». «¿Y tu tratamiento médico no fue una emergencia? ¿Mis medicinas no son emergencias? ¿Mi alimentación no es emergencia?». Se quedó callado. Por primera vez en años, no tenía una respuesta manipulativa preparada. Paola intentó una táctica diferente esa tarde. Llegó con bolsas del supermercado y comenzó a sacar ingredientes caros. «Suegra, le compré todo lo que le gusta para que nos prepare esa pasta especial que hace tan rica», dijo con voz melosa. «Qué considerada», respondí sin moverme del sofá donde estaba leyendo un libro. «Estoy segura de que te va a quedar deliciosa cuando la prepares». «Yo. Pero usted sabe que yo no sé cocinar esas cosas complicadas». «Entonces es un buen momento para aprender», dije, pasando la página de mi libro. Se quedó ahí parada con los ingredientes en las manos, esperando que yo cediera por lástima. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacerlo, guardó todo con movimientos bruscos y se encerró en su habitación. El viernes intentaron la táctica del chantaje emocional. Llegaron al comedor donde yo cenaba tranquila y se sentaron frente a mí con caras serias. «Mamá», comenzó Alberto, «Paola y yo hemos estado hablando, y francamente estamos preocupados por ti». «¿Preocupados? ¿Por qué?» «Tu comportamiento desde el accidente ha sido muy extraño», continuó Paola. «Es como si fueras una persona diferente. Pensamos que tal vez necesitas ayuda profesional». Los miré a ambos con calma. «Ayuda profesional porque decidí dejar de ser su empleada gratuita». «No es eso, mamá», insistió Alberto. «Es que siempre has sido tan generosa, tan dedicada a la familia. Ahora pareces egoísta». «Egoísta». Esa palabra que habían usado durante años para controlarme cada vez que intentaba pensar en mis propias necesidades. ¿Egoísta porque quiero comer todos los días? ¿Egoísta porque quiero comprar mis medicinas? ¿Egoísta porque no quiero pasar hambre mientras ustedes acumulan dinero? «Mamá, no dramatices». «No estoy dramatizando», respondí con voz firme. «Estoy estableciendo límites que debería haber puesto hace años». Alberto cambió de estrategia. «Si es por dinero, podemos darte una mesada semanal. $20 para tus gastos personales». $20. Menos de lo que ellos gastaban en una sola comida en restaurante. «No quiero una mesada, Alberto.
Quiero que respeten mi derecho a usar mi propia pensión para mis propios gastos. Pero nosotros también tenemos gastos, protestó Paola. El mantenimiento de la casa, la comida, los servicios. Gastos que pueden pagar perfectamente con su dinero, respondí. O pueden mudarse a un lugar más barato si consideran que esta casa es muy costosa para ustedes. Esa noche escuché sus voces alteradas desde mi habitación. Estaban planeando algo, pero ya no me importaba que fuera. Por primera vez en años, tenía mi puerta cerrada con llave. Había cambiado la cerradura esa misma tarde. El sábado llegó mi hermana Martina desde otra ciudad. No la esperaba, pero apenas la vi en la puerta supe que Alberto y Paola la habían llamado. Rosalba, me dijo con esa voz que usaba cuando éramos niñas y ella creía saber más que yo. Vine porque estoy muy preocupada por ti. Preocupada. Alberto me llamó. Me contó que has estado comportándote muy extraño, que ya no cuidas la casa, que les estás cobrando alquiler a tus propios hijos. La invité a pasar y le serví café en la sala. Martina miró alrededor con aprobación. Tienes una casa hermosa, Rosalba. Alberto y Paola han hecho un buen trabajo manteniéndola. Esta casa la compré yo con el seguro de vida de mi esposo, le aclaré. Y la he mantenido yo con mi trabajo y mi pensión durante años. Bueno, pero ellos también contribuyen. Martina, la interrumpí, ¿sabes cuánto dinero tiene Alberto guardado? Le conté todo. La caja fuerte, los documentos, los años de mentiras. Martina escuchó en silencio, y vi cómo su expresión cambiaba de condescendencia a sorpresa, y finalmente a indignación. $65,000 en efectivo, repitió cuando terminé. Más cientos de miles en inversiones y propiedades. Y te ha estado quitando toda tu pensión diciendo que tenía problemas económicos. Todos los meses durante 3 años. Martina se recostó en el sofá, procesando la información. Rosalba, esto es abuso financiero. Esas palabras, abuso financiero, resonaron en mi mente. Nunca lo había visto de esa manera, pero era exactamente eso. ¿Qué te dijeron cuando te llamaron?, pregunté. Que estabas teniendo una crisis nerviosa, que te habías vuelto paranoica y egoísta, que necesitabas ayuda psicológica. ¿Y ahora qué piensas? Martina suspiró profundamente. Pienso que has sido demasiado generosa durante demasiado tiempo, y que finalmente abriste los ojos. Esa tarde, cuando Alberto y Paola regresaron esperando encontrar a Martina de su lado, se llevaron una sorpresa. Alberto, le dijo mi hermana sin preámbulos, es cierto que tienes más de $60,000 guardados mientras tu madre pasa necesidades. Alberto palideció. Tía Martina, la situación es más complicada de lo que mamá entiende. No, sobrino. La situación es muy simple. Has estado abusando económicamente de tu madre durante años, y ahora que ella se defendió, la quieres hacer ver como si estuviera loca. No es abuso, protestó Paola. Es una familia ayudándose mutuamente. Ayudándose mutuamente. Martina se puso de pie. ¿Dónde está la ayuda hacia Rosalba? ¿Cuándo la han ayudado ustedes a ella? El silencio que siguió fue elocuente. Tienen una semana para decidir si van a respetar las condiciones de Rosalba o si van a buscar otro lugar donde vivir, declaró Martina. Y si intentan manipularla o chantajearla emocionalmente, van a tener que vérselas conmigo también. Después de que se fueron a su habitación, Martina y yo nos quedamos hablando hasta tarde. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, me dijo antes de irse. Que probablemente si Alberto te hubiera pedido ayuda honestamente de vez en cuando, tú se la habrías dado con gusto. Pero eligieron mentirte y explotarte sistemáticamente. Tenía razón. Si mi hijo hubiera venido a mí con la verdad, si me hubiera dicho mamá, tengo dinero pero me gustaría que me ayudes con algunos gastos, yo habría ayudado dentro de mis posibilidades. Pero había elegido el engaño, la manipulación, la explotación de mi amor maternal. Esa noche me acosté sintiéndome más fuerte que nunca. Ya no estaba sola en esto. Tenía el apoyo de Martina, la comprensión de Florencia, y más importante aún, tenía mi propia dignidad de vuelta. Los 7 días que les había dado estaban a punto de cumplirse, y tendría que tomar decisiones definitivas sobre mi futuro y el de ellos. El lunes por la mañana llegó Hugo Martínez, el abogado que Florencia me había recomendado. Era un hombre de unos 50 años,
con una sonrisa cálida pero profesional. Nos sentamos en la sala mientras Alberto y Paola habían salido, aprovechando que tenía la casa para mí. Señora Fontes, comenzó Hugo después de revisar los documentos que le había mostrado, lo que me está contando constituye claramente abuso financiero hacia una persona mayor. Es más común de lo que la gente piensa, y lamentablemente suele ocurrir dentro de las mismas familias. Escuchar esas palabras de un profesional me dio una extraña sensación de alivio. No estaba loca, no estaba siendo dramática. Lo que había vivido tenía nombre y era reconocido legalmente como una forma de abuso. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Varias. Primero, esta casa está completamente a su nombre, según veo en la escritura. Usted tiene todo el derecho de establecer condiciones para quien vive aquí y bajo qué términos. ¿Pueden obligarme a mantenerlos? Absolutamente no. Un hijo adulto con recursos económicos propios no tiene derecho legal a ser mantenido por su madre. De hecho, podríamos incluso explorar la posibilidad de recuperar parte del dinero que le han quitado durante estos años. La idea de recuperar mi dinero nunca se me había ocurrido. ¿Es posible eso? Depende de cómo queramos manejarlo. Pero primero, ocupémonos de establecer su derecho a vivir tranquila en su propia casa. Hugo me ayudó a redactar un documento formal, un contrato de arrendamiento que establecía claramente los términos bajo los cuales Alberto y Paola podían seguir viviendo en mi casa. Alquiler mensual de $400, división equitativa de servicios, y respeto absoluto por mi privacidad y mis decisiones financieras. Si no firman esto en los próximos 3 días, me explicó Hugo, puede iniciar un proceso de desalojo. Y dado que tienen recursos económicos comprobables, ningún juez consideraría que están en situación de vulnerabilidad. Esa tarde, cuando ellos regresaron, yo estaba esperándolos en el comedor con el contrato sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Alberto, tomando el documento con desconfianza. Las condiciones bajo las cuales pueden seguir viviendo en esta casa, respondí con calma. Tienen 3 días para decidir si las aceptan o si prefieren buscar otro lugar. Paola leyó por encima del hombro de Alberto, y su cara se fue poniendo cada vez más roja. Esto es ridículo. No vamos a firmar algo así. Es su decisión, dije simplemente. Pero si no firman, tendrán que irse en una semana. Alberto dejó el papel sobre la mesa con fuerza. Mamá, esto es extremo. Somos tu familia. Exactamente por eso es que les estoy dando la oportunidad de quedarse, lo interrumpí. Con cualquier extraño, simplemente habría iniciado el desalojo inmediatamente. Los siguientes 2 días fueron intensos. Alberto y Paola alternaron entre la ira, la manipulación y los intentos de chantaje emocional. Me dijeron que era una mala madre, que me iba a quedar sola, que me arrepentiría cuando fuera más vieja y necesitara su ayuda. Prefiero estar sola que mal acompañada, les respondí cada vez. Florencia venía todos los días a acompañarme. Su presencia me daba fuerza, me recordaba que había vida más allá de ser la esclava de mis propios hijos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de cómo has cambiado?, me dijo el miércoles mientras tomábamos té en mi cocina. Que ya no te disculpas por tomar decisiones que te benefician. Tenía razón. Durante años me había disculpado por cada pequeña cosa que hacía para mí misma, como si cuidar de mi bienestar fuera un crimen contra la familia. El jueves por la noche, Alberto hizo su último intento. Se presentó en mi habitación con lágrimas en los ojos, algo que no había visto desde que era adolescente. Mamá, no puedes hacernos esto. Soy tu único hijo. Precisamente por eso me duele tanto lo que han hecho, le respondí. Te crié para que fueras un hombre honorable, no para que explotaras a tu madre. No te hemos explotado. Alberto, lo interrumpí. Durante 3 años me has quitado $400 mensuales diciéndome que tenían problemas económicos. Esos son $14,400 que me robaste con mentiras. Mientras tanto, tenías más dinero guardado del que yo veré en toda mi vida. Pero yo pensé que tú querías ayudarnos. Ayudar sí, Alberto. Pero ayudar basándome en la verdad, no en mentiras. Si me hubieras dicho, mamá, tengo dinero pero me gustaría que contribuyeras con algo para los gastos, habríamos negociado algo justo. Pero eligieron el engaño. Se quedó callado por un momento. ¿Qué quieres que hagamos para arreglar esto?
Quiero que firmen el contrato y que empiecen a tratarme como la dueña de esta casa que soy. Quiero respeto, no lastima. Quiero honestidad, no manipulación. ¿Y si firmamos? Entonces pueden quedarse y construiremos una relación nueva, basada en el respeto mutuo. El viernes en la mañana, Alberto y Paola aparecieron en el comedor con el contrato firmado. No parecían felices, pero lo habían hecho. Gracias, les dije simplemente. El primer mes de alquiler se paga por adelantado. Pueden depositarlo en mi cuenta hoy. Paola respiró profundo, claramente conteniendo su ira. ¿Cuándo quiere que empecemos con los nuevos arreglos? Inmediatamente, respondí. A partir de mañana, cada uno se hace cargo de su propia comida y limpieza. Los gastos comunes se dividirán en 3 partes iguales. Esa noche, por primera vez en años, cené en mi comedor, en mi casa, con mi dinero, sin tener que pedir permiso a nadie. Había comprado un pequeño filete, papas nuevas, y una botella de vino que costaba más que mi presupuesto semanal de comida de los últimos 3 años. No era venganza. Era simplemente vivir con la dignidad que siempre debería haber tenido. Mientras cortaba el filete perfectamente cocido y tomaba un sorbo de vino, pensé en lo extraño que era haber necesitado llegar a los 67 años para aprender a valorarme a mí misma. Pero tal vez nunca es demasiado tarde para recuperar el respeto propio. Alberto y Paola estaban en la cocina, preparando su propia cena por primera vez en años. Los escuchaba discutir sobre quién iba a cocinar y limpiar. Me daba igual. Ya no era mi problema. Mi único problema de ahora en adelante, era vivir la vida que me quedaba con la dignidad que merecía. Y por primera vez en décadas, sentía que eso era posible. El contrato firmado estaba sobre la mesa del comedor, junto a mi copa de vino y mi cena caliente. Un símbolo de que finalmente había aprendido que el amor verdadero no se basa en el sacrificio de la dignidad propia, sino en el respeto mutuo. Era un nuevo comienzo, y por primera vez en años, tenía esperanza. Pasaron 3 meses desde que Alberto y Paola firmaron el contrato. La casa había cambiado completamente. Ya no me levantaba a las 5 de la mañana para servirles el desayuno. Ahora despertaba a las 7, preparaba mi café tranquila, y disfrutaba del silencio matutino que me pertenecía. Ellos habían contratado una empleada doméstica 2 veces por semana, tal como había sugerido. Era una mujer llamada Lidia, de unos 40 años, que me trataba con el respeto que ellos nunca me habían dado. Señora Rosalba, me decía siempre, necesita que le limpie algo especial en su habitación. Mi habitación. Por fin tenía un espacio que era completamente mío. Los $400 de alquiler llegaban puntualmente cada mes a mi cuenta. Sumados a mi pensión, ahora tenía $800 mensuales para mis gastos. Era más dinero del que había manejado en años. Me compré ropa nueva por primera vez en 5 años. Nada extravagante, pero vestidos cómodos, zapatos que no me lastimaban los pies, un abrigo para el invierno. También renové mi habitación, cortinas nuevas, una lámpara de lectura, libros que había querido leer durante años. Florencia venía a visitarme todas las tardes. Tomábamos café en mi sala, usando mi vajilla, sin tener que escondernos en la cocina para no molestar a nadie. Te ves 10 años más joven, me dijo un día mientras revisábamos un álbum de fotos antiguas. Era cierto. Cuando me miraba al espejo ya no veía a la mujer encorvada y asustada que había sido. Veía a alguien que caminaba erguida, que sonreía con tranquilidad, que tenía luz en los ojos. Alberto y Paola habían adoptado una rutina de cortesía fría. Me decían buenos días y buenas tardes, pagaban puntualmente, mantenían sus espacios limpios. Pero ya no había risas compartidas, cenas familiares o conversaciones casuales. Al principio esto me dolía. Durante las primeras semanas, extrañaba la ilusión de cercanía que habíamos tenido, aunque hubiera estado basada en mi sumisión. Pero gradualmente me di cuenta de que prefería honestidad fría a cariño falso. Un día, Alberto intentó una aproximación diferente. Era domingo por la tarde, y yo estaba leyendo en el jardín cuando se acercó con una taza de café. «¿Puedo sentarme contigo, mamá?» Asentí, marcando la página de mi libro. «He estado pensando mucho estos meses», comenzó. «Creo que nunca te agradecí realmente todo lo que hiciste por nosotros durante años». «Es cierto», respondí sin emoción.
Nunca lo hiciste. También creo que tal vez no nos dimos cuenta de lo injusto que era pedirte toda tu pensión. No se dieron cuenta, o simplemente no les importaba. Alberto guardó silencio por un momento. Probablemente las dos cosas. Nos acostumbramos a que fuera fácil. Tú nunca te quejabas, siempre dabas todo lo que pedíamos. Porque ustedes me habían convencido de que era mi deber como madre. ¿Puedes perdonarnos? La pregunta que había estado esperando durante meses. Lo miré a los ojos, a este hombre de 42 años que seguía siendo mi hijo, pero que ya no era el centro de mi universo. Alberto, el perdón es un proceso. No es algo que se otorga en una conversación de domingo en el jardín. ¿Qué necesitas para perdonarnos? Necesito ver cambios reales, no solo palabras. Necesito saber que entiendes que lo que hicieron estuvo mal, no solo inconveniente o malinterpretado. Estuvo mal, admitió después de una pausa. Te mentimos durante años. Abusamos de tu confianza y de tu amor. Eran las palabras que había necesitado escuchar, pero llegaban demasiado tarde para cambiar las cosas inmediatamente. Agradezco que lo reconozcas, le dije. Pero la confianza se construye con acciones, no con disculpas. Esa noche recibí una llamada que no esperaba. Era un hombre mayor, que se identificó como Gilberto Hernández. Señora Fontés, soy el padre de Paola. Me gustaría hablar con usted si es posible. Gilberto resultó ser un hombre de 70 años, viudo, que vivía solo en un apartamento pequeño pero cómodo. Me había invitado a almorzar en un restaurante tranquilo del centro. Paola me contó sobre la situación en su casa. Comenzó después de que llegara nuestra comida. ¿Qué le contó exactamente? Que usted se había vuelto muy estricta con el dinero, que les estaba cobrando alquiler, que ya no los ayudaba como antes. Gilberto me miró con ojos cansados. Pero yo conozco a mi hija. Y sospechaba que había más en la historia. Le conté todo. Gilberto escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Señora Rosalba, me dijo cuando terminé, le debo una disculpa. Yo crié a Paola para que fuera independiente, pero en algún momento se volvió calculadora, manipulativa. No es su culpa, Gilberto. En parte sí. Cuando murió su madre, malcrié a Paola para compensar la pérdida. Le di todo lo que pedía sin enseñarle el valor del trabajo o el respeto por los demás. Gilberto suspiró profundamente. Lo que le hicieron a usted me avergüenza. Una mujer de su edad no debería tener que luchar por su dignidad en su propia casa. Pero ya no tengo que hacerlo, le dije con una sonrisa. Ahora tengo mi vida de vuelta. Me alegra escuchar eso. Y quiero que sepa que si alguna vez necesita apoyo, o si ellos intentan manipularla nuevamente, puede contar conmigo. Era extraño. El padre de Paola me ofrecía más apoyo y comprensión que mi propio hijo había mostrado durante años. Al llegar a casa esa tarde, encontré a Paola esperándome en la sala con cara de pocos amigos. Mi padre me llamó, dijo sin preámbulos. Le contó sobre su almuerzo. Y no necesitaba involucrar a mi familia en esto. Tu familia se involucró sola cuando tú les mentiste sobre la situación, respondí tranquila. Tu padre es un hombre inteligente. Se dio cuenta de que había inconsistencias en tu versión. Él no entiende lo complicada que es la situación. Al contrario, la interrumpí. Él entiende perfectamente. Y está avergonzado del comportamiento de su hija. Paola se levantó bruscamente y se dirigió hacia su habitación, pero antes de llegar se volteó. Esto no va a durar para siempre, Rosalba. Algún día va a necesitar que la cuidemos, y entonces veremos quién tiene el control. Sus palabras fueron como una bocanada de aire frío. Ahí estaba la verdad. Todavía me veían como un recurso que eventualmente volverían a explotar. Pero ya no me asustaban esas amenazas. Tenía mi dinero, mi casa, mi dignidad, y una red de apoyo que incluía a Florencia, Hugo, Martina, y ahora Gilberto. Ya no estaba sola y vulnerable. Esa noche, mientras cenaba mi sopa caliente y mi pan fresco, reflexioné sobre los últimos meses. Había recuperado no solo mi independencia financiera, sino algo más valioso, el respeto por mí misma. Aún quedaba un camino por recorrer.
La relación con Alberto podría repararse con tiempo y esfuerzo genuino de su parte. Con Paola, las cosas parecían más complicadas. Pero ya no era mi responsabilidad arreglar lo que ellos habían roto. Mi responsabilidad era vivir el resto de mi vida con la dignidad que merecía. Y por primera vez en años, sentía que eso no solo era posible, sino inevitable. Un año había pasado desde el accidente que cambió mi vida. Era un martes soleado de primavera, y estaba regando las flores que había plantado en mi jardín. Flores que había elegido yo, pagado con mi dinero, y cuidado con mis manos por el simple placer de verlas crecer. Alberto se acercó desde la casa con una carta en la mano. «Mamá, llegó esto para ti». Era una invitación de boda. Una de mis vecinas se casaba a los 70 años con un hombre que había conocido en un grupo de baile. Al leer la invitación, sonreí pensando en todas las cosas que creemos imposibles hasta que alguien nos demuestra lo contrario. «¿Vas a ir?», preguntó Alberto. «Por supuesto. ¿Por qué no habría de ir?». «No sé, pensé que tal vez te parecería extraño, una boda de personas mayores». Lo miré con curiosidad. «Alberto, tengo 68 años, no 88. Todavía puedo disfrutar de las celebraciones». Había cosas que habían cambiado entre nosotros durante este año. Alberto ahora me hablaba con respeto, pagaba puntualmente el alquiler y ocasionalmente intentaba conversaciones genuinas. Pero aún había una distancia, una pérdida de confianza que tal vez nunca se repararía completamente. Paola, por el contrario, había mantenido su actitud fría y resentida. Cumplía con los términos del contrato porque no tenía alternativa, pero cada interacción estaba cargada de hostilidad apenas contenida. 3 meses atrás había pasado algo que confirmó mis sospechas sobre ella. Había encontrado a Paola revisando mis estados de cuenta bancarios que había dejado sobre mi escritorio. «¿Qué estás haciendo con esos papeles?», le pregunté desde la puerta. Solo me preguntaba cómo estaban sus finanzas», respondió con la cara roja de la vergüenza. «Mis finanzas están perfectas, gracias. Y son privadas». Desde entonces, guardaba todos mis documentos importantes en una caja fuerte que había instalado en mi habitación. La ironía no se me escapaba. Ahora yo era quien tenía secretos financieros, pero por protección, no por engaño. La semana pasada, Florencia me había hecho una propuesta interesante. «Rosalba, ¿has pensado en viajar?». «¿Viajar? ¿A dónde?». «A cualquier lugar que siempre hayas querido conocer. Tienes dinero ahorrado, salud y tiempo. ¿Qué te lo impide?». No había pensado en eso. Durante tantos años había vivido en modo de supervivencia que la idea de hacer algo por placer puro me parecía extraña. «Podríamos ir juntas», continuó Florencia. «Hay un tour por Europa para personas de nuestra edad. 3 semanas, hoteles cómodos, comidas incluidas». La idea comenzó a tomar forma en mi mente. Europa. Lugares que había visto solo en fotografías, culturas diferentes, la libertad de despertar cada día sin tener que servir a nadie más que a mí misma. «¿Cuánto cuesta?». $3,000 por persona. Era mucho dinero, pero tenía ahorros suficientes. En este año había logrado guardar más de $2,000, además de los gastos normales y algunos lujos que me había permitido. «Déjame pensarlo», le dije, pero ya sabía cuál sería mi respuesta. Esa noche, durante la cena, les comenté casualmente sobre el viaje. «¿Europa?», preguntó Alberto con sorpresa. «¿Estás segura de que es buena idea a tu edad?». «¿Qué tiene que ver mi edad?». «Bueno, es que son muchas horas de vuelo, mucho caminar, idiomas diferentes». «Alberto, tu edad no es excusa para dejar de vivir. Es razón para aprovechar cada oportunidad». Paola intervino con su tono habitual de desdén. «¿Y si te pasa algo lejos? ¿Quién se va a hacer cargo?». «Me haré cargo yo misma, como he estado haciendo toda la vida», respondí con calma. «Y si no puedo, para eso existe el seguro de viaje». «Pero el dinero», comenzó Alberto. «El dinero es mío», lo interrumpí. «Y puedo gastarlo en lo que quiera». La expresión de sus caras me divirtió. Seguían sin acostumbrarse a que yo tuviera agencia sobre mi propia vida. Al día siguiente llamé a Florencia. «Reserva el viaje. Nos vamos a Europa». Las siguientes semanas fueron de preparativos emocionantes.
pasaporte renovado, maletas nuevas, ropa cómoda para caminar, una cámara fotográfica que había querido tener durante años. Alberto se volvió extrañamente atento durante este periodo. Me ayudaba con los trámites, me preguntaba sobre mis planes, incluso me sugirió algunos lugares que debería visitar. ¿Por qué tanto interés?, le pregunté un día. No sé, creo que me gusta verte emocionada por algo, respondió con una sonrisa genuina que no había visto en años. Era cierto. Estaba emocionada como una adolescente. Cada noche leía guías de viaje, planeaba qué ver en cada ciudad, imaginaba las fotografías que tomaría. El día antes del viaje, Alberto pidió hablar conmigo en privado. Mamá, quiero decirte algo antes de que te vayas. Nos sentamos en el jardín, entre mis flores que ahora estaban en plena floración. Este año he aprendido mucho viéndote cambiar, comenzó. Al principio pensé que estaba siendo injusta, dramática, pero ahora entiendo que simplemente estabas recuperando tu vida. Es cierto, respondí, y ha sido el mejor año que he tenido en mucho tiempo. Me da vergüenza admitir cuánto tiempo me tomó darme cuenta de que te estábamos tratando mal, no como a una madre, sino como a una empleada. Una empleada a la que no le pagaban, agregué con una sonrisa. Alberto se rió, pero era una risa triste. Sí, exactamente eso. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, le dije. No es el dinero que perdí, ni siquiera la comodidad que me quitaron. Es que durante años dejé de ser una persona en mis propios ojos. Me convertí solo en una función, la que limpia, la que cocina, la que da dinero. ¿Puedes perdonarme algún día? Alberto, el perdón no es algo que se otorga de una vez para siempre. Es algo que se construye día a día, con acciones consistentes que demuestran cambio real. Entiendo. Y quiero que sepas que voy a seguir trabajando para merecerlo. Al día siguiente, Florencia y yo partimos hacia el aeropuerto. Por la ventana del taxi vi mi casa alejarse, esa casa que había estado a punto de perder emocionalmente, pero que ahora era verdaderamente mía otra vez. En el avión, mientras sobrevolábamos el océano rumbo a una aventura que había creído imposible a mi edad, reflexioné sobre el camino recorrido. Un año atrás era una mujer invisible en su propia vida, que se disculpaba por existir, que creía que su único valor estaba en lo que podía dar a otros. Ahora era alguien que tomaba decisiones, que establecía límites, que se regalaba experiencias extraordinarias. ¿En qué piensas?, me preguntó Florencia, viendo mi sonrisa. En que a veces necesitas perder todo para darte cuenta de lo que realmente mereces. ¿Y qué mereces? Respeto, dignidad, la libertad de usar mi dinero en flores para mi jardín o en un viaje a Europa. La tranquilidad de saber que nunca más voy a pasar hambre para que otros vivan en lujo. El avión voló hacia la noche, llevándome hacia aventuras que había soñado pero nunca creído posibles. Llevándome, sobre todo, hacia una versión de mí misma que había perdido durante años y que finalmente había recuperado. No era demasiado tarde para vivir. No era demasiado tarde para elegir. No era demasiado tarde para ser, simplemente, Rosalba Fontés, una mujer de 68 años que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino la base de toda relación saludable. Las nubes pasaban por la ventana mientras yo volaba hacia mi nueva vida, una vida donde yo era la protagonista de mi propia historia, no un personaje secundario en la historia de otros. Y por primera vez en décadas, el futuro se veía lleno de posibilidades infinitas.